Mis estimados hermanos, muy buenas noches tenga cada uno de ustedes. Gloria a Dios y que Dios me los bendiga. Ahí sí que continuamos con el estudio bíblico de Apocalipsis en el nombre de Jesús, mis hermanos. Es interesante el poder continuar y al mismo tiempo darle gracias a Dios porque ya llegamos a nuestro estudio número 13, ¿verdad? Y con la ayuda de Él, con el poder del Espíritu Santo y por qué no decirlo, ¿verdad? Con la sangre de Jesucristo que siempre nos cuida, nos guarda y nos da esa fuerza como todo cristiano para poder seguir adelante. Amén. Entonces yo voy a iniciar orando, mis hermanos, y cerremos los ojos por un momento. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas en los cielos, Padre Celestial, con tu omnipotencia, con tu omnipresencia, Señor, en todo lugar tú habitas, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, porque el respaldo divino lo tenemos de ti, Padre, a través de tu Espíritu Santo, bendito Dios, y por esa obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Bendice este estudio bíblico, Padre Santo, que va a ser disertado en esta noche, y a cada uno por nombre de mis hermanos que van a estar conectados, Padre Santo. Bendícelos de gran manera, Señor, porque yo sé que tu palabra es poderosa, tu palabra es efectiva y nos ayuda a revelarnos toda verdad, Padre Santo, y el camino por el cual nosotros debemos de seguir. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga nuevamente, mis hermanos. Entonces vamos a continuar aquí con la ayuda del Señor. Amén. Ya es nuestro tema número 13, como les digo, y en esta noche el tema es el libro, la apertura de los sellos por el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces aquí, antes de poderles leer el primer versículo, mis hermanos, que va a estar, nuestra cita va a estar de Apocalipsis 6, del 1 al 17. Vamos a ver si nos da tiempo de concluir el día de hoy, si no lo dejaríamos en continuación, pero la idea es poder seguir aquí con la ayuda del Señor, sacándole, como se dice, el mayor provecho a su palabra. Entonces aquí, mis hermanos, a manera de introducción, nos encontramos en este preciso momento previo y ya en la tribulación, donde se empieza a contar la última semana de las 70 que el profeta Daniel anuncia en el Antiguo Testamento. Y recordemos que aquí esta ya es la última semana de año, ¿verdad, mis hermanos? Como les comenté la semana pasada. Y es de hacer notar que obviamente con ello lleva a la consumación final, algo de ahí vamos a ir viendo lo que es la gran tribulación y los juicios de Dios, pero aquí entramos a lo que es la tribulación, mis hermanos, porque ya vimos ahí la semana pasada que, por ejemplo, las 69 semanas que decía el profeta Daniel, ahí en la cita bíblica del 9:27, ya fueron cumplidas 69 hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó ahí? Hay una pausa en el cual el tiempo, como ya sabemos que el Señor para Él no existe el tiempo ni el espacio, sino que es una eternidad de parte del Señor. Entonces esta última semana ha sido reservada para los tiempos finales. Amén. Y aquí en la palabra de Apocalipsis nos empieza a dar esa revelación, mis hermanos. Por algo el Apocalipsis significa la revelación. Y muy cierto, porque aquí ya empezamos a ver lo que va a acontecer en el futuro. Hago la aclaración que lo que vamos a leer, mis hermanos, en estas citas, puede ser que en algún tiempo determinado de la historia usted la pueda relacionar, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la guerra, Dios sé que ha existido a lo largo de la historia, pero que aquí todo esto que la palabra nos dice va a venir de continuación a continuación durante esos 7 años finales que el Señor tiene para la humanidad. Amén. Veamos acá, entonces yo les quiero leer aquí una cita de introducción. Si me acompañan ahí, Mateo 24, 1. De 1 al 2. Hasta el 4 vamos a leer. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo nuestro Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Veamos acá pues. Les decía esto, mis hermanos, porque aquí la palabra nos introduce a eso, ¿verdad? De que ya el Señor les estaba anticipando ahí ciertas cosas que iban a estar escritas y que, pero previo a eso, las que debían de pasar. Entonces yo les voy a leer aquí Daniel 9:27 para aclararles un poco lo de la última semana. Dice, y por otra semana el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ahí habla de un falso pacto que va a tener el anticristo con la humanidad posterior a la tribulación, y que recordemos que aquí ya estamos entrando al tema del anticristo, ¿verdad? Porque se va a necesitar de esa figura, si usted quiere verlo, tal vez política, religiosa, que venga a causar cambios en el mundo, en el cual logre una paz establecida entre Israel y los pueblos vecinos, los musulmanes, ¿verdad? Que son prácticamente hermanos del pueblo de Israel. Sin embargo, ya sabemos esa historia, en alguna otra prédica lo he mencionado cuando lo hemos estudiado, que de la tribu de Ismael, de la descendencia, se podría decir, en el pueblo musulmán, y de Isaac, donde viene la promesa, viene a darnos Jacob, que representa al pueblo de Dios, pero que a lo largo de la historia se volvió un conflicto, ¿verdad? Todo eso entre hermanos, se podría decir, porque realmente tanto el pueblo judío como el pueblo musulmán son hermanos, ¿verdad? De distinta madre, si usted lo quiere ver, pero son pueblos hermanos. Pero ahí es un conflicto que ha durado sobre años, ¿verdad? Entonces ha habido un odio sobre el pueblo de Israel y que los hizo ahí sí que estar dispersos en el mundo, pero que gracias a Dios, a partir de la década de los 40 del siglo pasado, 1946, el pueblo pues fue nombrado nuevamente la nación de Israel. Amén. Bueno, continuamos mis hermanos, si no nos quedamos aquí. Bueno, veamos Apocalipsis 6:1, dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Veamos ahí qué interesante ahí, porque muchos escritores o comentaristas de siglos pasados relacionaban esta figura o este personaje como que era Jesucristo mismo, pero realmente aquí no es Jesucristo, sino que es la figura del anticristo. Si ya lo vemos ya en detalle de contexto, porque aquí en la apertura de los primeros 4 sellos estamos viendo aquí 4 jinetes o 4 caballos, si usted quiere verlo, de los cuales pues denota una especie de situaciones falsas, si usted quiere verlo. Y vamos a ir viendo acá cada uno de las características que tiene cada caballo acá, porque el jinete aparentemente podría ser la figura de Cristo. Sin embargo, no es así, porque dice que se le fue dada una corona, dice, y tenía un arco, y salió venciendo y para vencer. Entonces, nada más y nada menos, la figura del anticristo aquí es representada, porque recordemos que el espíritu, el anticristo es algo falaz, ¿verdad? Es algo, una especie de espejismo que lleva hacia el engaño, conduce hacia tal vez una armonía falsa, si usted quiere verlo, pero aquí el arco, incluso el arco que tiene, pareciera que es usted conoce un arco, por ejemplo, cuando se defendían en la antigüedad ciertos pueblos, ¿verdad? Utilizaban las flechas junto con el arco. Entonces aquí aparentemente parece ser un pacificador o alguien que lleva un arma, pero que al final de cuentas
no lleva flechas, no lleva algo que vaya a destruir, sino que lleva en sí una cierta esperanza de paz, se podría decir, que es pacificador. Recordemos que el anticristo es lo contrario a Cristo y que puede tener ciertas características que podrían denotarse que tiene este ser, podría ser, decirse que es justo o quiere hacer justicia sobre el mundo, pero al final de cuentas eso eh, no es de Dios, sino que es algo falso, un espejismo para todo aquel que no conoce la palabra. Entonces, vemos ahí que tiene ese cierto poder que el Señor aquí eh, le ha, le ha dado esa libertad a este ser maléfico, ¿verdad? Entonces, aquí recordemos que los falsos cristos han existido desde la época desde que nuestro apóstol Juan escribió esta palabra. Pero vamos a ver una cita primero, Mateo 24:5, por ejemplo. Aquí vamos a ver que es la cita de Mateo 24, va en paralelo con con los primeros 4 sellos. Y vamos a leer el primero, dice Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Desde el punto de vista, llámele usted religioso, llámele usted si quiere político, de gobernadores, etcétera, etcétera. Muchos han querido hacer justicia sobre el mundo, lograr la paz, pero sin embargo nadie la ha logrado a través de la historia, y si han habido años de paz han sido pocos relativamente. La paz en el mundo no ha existido. Entonces el hombre quiere sacar la justicia, como se dice, por razonamientos humanos. Sin embargo no lo ha logrado, no lo ha conseguido, y lamentablemente esto podría decirse de mal en peor, más en estos tiempos, ¿verdad, mis hermanos? Que no sabemos en qué momento puede resultar una guerra o una situación similar, pero aquí la palabra nos va revelando que las cosas pueden ir de mal en peor. ¿Por qué? Por la misma maldad del ser humano. No es que Dios sea malo, sino que Dios ha permitido que el hombre gobierne a su voluntad, que el hombre tenga esa libertad de poder gobernarse en cada país o en cada región. Pero veamos aquí que dice el capítulo, la primera de Juan 2. Aquí nos da otra pista el apóstol Juan. Primera de Juan 2, versículo 18. Hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Perdón, mis hermanos, ahí hubo una interrupción ahí, perdón, hermanos. Veamos aquí, pues. Entonces, desde la época del apóstol Juan, él ya lo había anunciado. ¿Por qué? Porque había mucha oposición hacia Cristo, mis hermanos. Y eso, desde el punto de vista, si usted quiere verlo teológico, si usted quiere verlo desde el punto de vista político, cuánto los césares, por ejemplo, en la antigüedad se opusieron mucho a la predicación de los primeros siervos. Si usted ve ahí el libro de los Hechos, y puede uno darse cuenta, mis hermanos, que la oposición de los césares o los gobernadores romanos se opusieron, y algunos pues en contra del cristianismo, y poco a poco eso fue menguando, gracias a Dios, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, viene a hacer esa especie de distinción cuando nosotros, mis hermanos, como cristianos, proclamamos el evangelio. Mucha gente se enoja cuando usted, por ejemplo, le predica, pero porque tal vez no conoce la verdad, y tal vez lo ve molesto. Pero cuando uno entiende el verdadero propósito de la palabra, Dios lo que quiere es rescatarlo de su vana manera de vivir, sacarlo del pecado, limpiarlo y volver a sus caminos. Entonces, pero eso es cuando ya tenemos en nuestro ser ese cambio. Pero mientras tanto, mis hermanos, el pecado ciega o cierra los ojos de muchos para que no entiendan la palabra y estén en contra de la palabra, mis hermanos, porque no hablemos solo de gobernadores, hablemos también de muchos que también se oponían a la predicación de la palabra. Señor,
Perdón, mis hermanos, ahí estoy teniendo unas interrupciones ahí. Disculpen ahí la interrupción. Pero veamos, sigamos, mis hermanos. Entonces, ha habido mucha oposición entonces con la predicación de la palabra. Incluso, si usted se da cuenta, hoy la humanidad quisiera que no se mencionara de Dios en ningún lado, pero ¿a dónde ha llegado el razonamiento humano que ha llegado a entorpecer su corazón ha sido entenebrecido, como dice en el capítulo 1 de Romanos? Ahí, si usted quiere leerlo, ahí lo invito a que lo lea, porque el corazón se ha entenebrecido, ¿verdad? Han cambiado las leyes de Dios o los preceptos morales de Dios por pensamientos humanos. Entonces, todo eso va en contra del propósito de Dios a través de su palabra. Entonces, y por eso es que Dios va a castigar, va a haber juicio sobre eso, porque realmente la humanidad ha tenido tiempo suficiente para poder arrepentirse. Y gloria a Dios, hasta el día de hoy, pues todavía sigue habiendo tiempo para que muchos se arrepientan de sus maldades y vuelvan a los pasos del Señor. Amén. Entonces esa es la misión que usted y yo tenemos, amado hermano. Sigamos viendo acá entonces. Veamos aquí la manifestación del hombre del pecado en 2 Tesalonicenses 2. Veamos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces vemos ahí que el anticristo, o sea, esa figura del anticristo se ve reflejada en muchas situaciones, ¿verdad, mis hermanos? Porque el corazón del hombre se ha entenebrecido, y en este siglo no digamos, ¿verdad? Cuando muchos le aplauden a las leyes de legalización de abortos, legalización de matrimonios gays, etcétera, etcétera. Es un tema muy de moda hasta el día de hoy. Entonces el ser humano va en decadencia moral. Y por eso es que se necesita, mis hermanos, que nosotros sigamos proclamando la palabra, que sigamos diciéndole al mundo que todo lo que se está haciendo está en contra de Dios, aunque muchos nos tachen ahí tal vez usted quiere de homofóbicos, pero realmente nosotros no somos homofóbicos. Amamos la palabra de Dios, amamos a Dios, y debemos proclamar las buenas nuevas de salvación para hacer que muchos cambien su vana manera de pensar y se vuelvan a Dios, que su corazón que está entenebrecido se convierta a Dios. Amén. Sigamos leyendo ahí, mis hermanos. Bien dice el Salmo, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿va? Y ahí, recordemos que de ahí salen los pensamientos, los malos deseos del corazón, dice la palabra de Dios, ¿no? Bueno, sigamos aquí, mis hermanos. Entonces aquí ya nos sigue alumbrando la palabra en cuanto a esta referencia del anticristo, ¿va? Entonces, todo lo que es espíritu de apostasía, todo lo que va en contra de Dios, que la apostasía es un espíritu, mis hermanos, que hace como que retroceder o apartarse de los caminos de Dios. Veamos aquí qué dice la palabra en Judas 1:17, por ejemplo, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, es los que os decían que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, ¿verdad? Entonces ahí, si usted lee antes o al inicio del capítulo de Judas, también habla de falsos profetas, falsos maestros, pero porque también se levantan lamentablemente, mis hermanos, y yo considero que es parte también de los tiempos finales, del tiempo postrero, en el cual muchos que se creían que eran maestros o siervos de Dios están también volviéndose en contra de lo que dice la palabra, y si usted quiere verlo, pues hasta hacen negocio de la palabra de Dios, y eso no debe de ser así, mis hermanos, porque la palabra de Dios debe alimentar primero nuestro corazón,
¿verdad? Debe alimentar, preparar a su pueblo. Por algo el Señor dijo, apacentar la grey, o sea, mi pueblo, porque van a venir tiempos en los cuales muchos van a ser engañados y parte de ese plan maléfico está dentro de los planes del anticristo, que ahí vamos a ir viendo muchas de las razones. Bueno, sigamos mis hermanos porque el tiempo avanza, dice versículo 3, capítulo 6 estamos. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, ¿qué vemos aquí reflejado a través de este sello que es aperturado? Las guerras, mis hermanos. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Lamentablemente han habido muchas guerras. Tal vez uno tiene presente porque es del siglo pasado y estamos en el siglo presente, ¿verdad? Porque en el siglo XX, o sea, de 1900 al año 2000, bueno, nosotros no estuvimos presentes en esas guerras, pero según la historia se presentaron la Primera Guerra Mundial en 1917, que tardó 3 años, y en medio de eso lo curioso es que también hubo una otra pandemia, una tal fiebre española, y murió mucha gente. Después la Segunda Guerra Mundial, que finalizó ahí a principios de la década de los 40, y el espíritu diabólico que tenía Hitler, por ejemplo, que perseguía a los cristianos y que al final termina mal, porque recordemos que todo lo diabólico, mis hermanos, en el nombre de Jesús es vencido. Y entonces se dieron muchas situaciones, incluso muchos decían en esa época que Hitler era el anticristo, ¿verdad? Y posiblemente pudo haber sido esto que hablaba aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Que se han levantado muchos anticristos desde que se empezó a escribir la palabra, pero aquí es donde nos da, mis hermanos, nos ilumina que han habido mentes diabólicas en muchos, incluso gobernantes, por ejemplo Hitler, ¿verdad? Que incluso andaba persiguiendo a los cristianos, porque los cristianos en ese momento no habían retornado a Israel, todavía no se las había reconocido como nación, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, ahí sí que Dios mueve también dentro de los pensamientos de los gobernantes, el que se pudieran haber ellos retornado a ser nación en 1946 y que fuera reconocido ante la ONU, ¿verdad? Y ahí se fue un montón de pensamientos, mis hermanos, pero que logramos ver que a través de la historia se van poniendo se va cumpliendo la palabra, se van poniendo si usted quiere verlo, las figuras ahí de clave de la palabra y lo que ha sucedido a través de la historia con todo esto, ¿verdad? Entonces, lo de las guerras, lo del pensamiento del hombre y todo eso, mis hermanos, ¿por qué nacen las guerras? Porque dentro del corazón del hombre siempre van a haber como deseos de querer ser más que otros. Por ejemplo, el pensamiento de Hitler era exterminar a toda la raza, si usted quiere verlo, judía y otras naciones, para proclamarse que la única nación poderosa era la nazi o la alemana en ese entonces. Pero vemos, mis hermanos, que pensamientos diabólicos han habido a través de la historia, pensamientos de guerra han habido y a través de la historia. Entonces, aquí vemos que este segundo sello pues representa todas las guerras, ¿verdad? Entonces, el ser humano, que como les digo ha querido poner ciertos estatutos o llegar a la paz. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo que aliarse con algunos países del área oriental para que lograran la OTAN y que ya no atacaran Israel, ¿verdad? Desde que él se formó como nación. Pero también después de esto, si nos vamos al siglo pasado, también surgió la Guerra Fría, ¿verdad? O sea, la guerra política o la guerra intelectual entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, que como que los retaba a ver quién era el que tenía más poder, ¿verdad? No solo económico, sino que también en armas, o ver quién llegaba a la luna primero, etcétera, etcétera, o ver quién tenía la mejor tecnología. Eso fue una guerra que no hubo bombazos, pero sí hubo
cierta discordia entre los gobiernos. Entonces, ahí, como les digo, les estoy hablando de las guerras recientes, porque de ahí podemos ver otro tipo de guerras, revoluciones en el mundo, etcétera, etcétera. Pero eso tal vez es lo más reciente que tenemos y lo más representativo, porque recordemos que en el corazón del hombre ahí existe siempre mucha maldad que solo puede ser limpiada con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, aquí tenemos esta figura de la guerra, ¿verdad? Entonces, vamos a Mateo 24:6, porque esta es una cita paralela en cuanto a esto. Dice en Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, o sea, no os preocupéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es el principio de dolores, o sea, la tribulación. Entonces aquí la palabra nos alumbra y nos indica, mis hermanos, que aparentemente todo esto es necesario. Incluso el caballo aquí bermejo, o sea, habla de un color rojizo intenso en el cual denota que es el caballo que simboliza la guerra a través de la historia. ¿No? Entonces dice como que el anticristo quiere mediar ahí, ¿verdad? Porque recordemos que se han querido tener muchos tratados en el mundo, pero no se ha logrado la totalidad de la paz. Pero como eso, mis hermanos, por lo que dice la palabra, va a ser muy difícil que se logre una paz mundial, y que lo único que lo va a lograr, más la paz que entre naciones, como les vuelvo a repetir, porque Israel es odiado, el país de Israel es odiado. Porque allí en Israel recordemos que es reclamado por los pueblos musulmanes, o sea, ellos no reconocen a Israel como la nación de Dios, ellos lo reconocen como su territorio y punto, ¿verdad? Incluso en el año 600, según narra la historia, dice que un tal Omar fue el que logró introducirse ahí a Israel y construyeron esa mezquita que si usted ve ahí o tiene alguna oportunidad de, por ejemplo, cuando le dicen a uno quiere conocer Jerusalén y le ponen una foto ahí de lo que hay ahorita actualmente, entonces solo hay una gran cúpula dorada que es la mezquita de Omar, ¿verdad? Que fue uno de los califas que logró la conquista desde el año 600, y ahí quedó puesto ese símbolo y que no ha podido ser derribado por lo mismo, porque si eso se derriba, olvídense, se vuelve una guerra que no me imagino yo que llegara a pasar, ¿verdad? Sin embargo, habría que ver qué va a pasar más adelante cuando el anticristo logre la paz entre los dos pueblos, ¿verdad? Musulmanes, que son representados de la descendencia de Ismael, y pueblo de Israel de Jacob. Amén. Entonces son una serie de conflictos que el mundo no ha resuelto, ¿verdad? Entonces aquí es donde nos lleva, mis hermanos, que todo eso va a acontecer. Sin embargo, como ya vimos que en el primer sello pareciera que es alguien que llega con justicia, ¿verdad? Que quiere ser pacificador y quiere, por eso dice que lleva una corona, pero esa corona es relativamente como símbolo de que él va a llevar una paz y que va a lograr esa mediación. Ahí, por eso les decía yo, ahí que tener, cuando ya oigamos que de veras hay paz entre Israel y los pueblos cercanos de ahí, es porque de veras ya el anticristo logró su objetivo, pero esa va a ser una paz falsa que va a durar poco tiempo. Después va a haber una abominación desoladora en ese lugar. Amén. Veamos acá en el versículo 5, continuemos aquí, mis hermanos, porque esto nos lleva hacia el versículo 5, que va entrelazado entre guerra y hambre. El tercer sello es. Vamos a ver el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada
por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, entonces el tercer sello acá, mis hermanos, nada más y nada menos representa la hambruna, la escasez. Yo me ponía a pensar referente a esto, mis hermanos, y cuánto también no se ha querido solucionar el tema de la pobreza a nivel mundial. Yo sé que es un tema muy complicado, ya se mete unos rollos de economía, de política, etcétera, etcétera, pero que viene a ponernos en esta reflexión, mis hermanos, en lo cual tampoco se ha logrado vencer la pobreza. ¿Cuántos países hay pobres en el mundo, verdad? No digamos los países de la mayoría de Latinoamérica que son pobres y que difícilmente logran salir de eso por tantas deudas también externas que existe con los bancos mundiales, etcétera, etcétera. Pero recordemos que como eso se rige mediante un orden mundial, ¿verdad? Que solo los poderosos tienen ese control. Y ese es un tema así muy extenso de poder platicarles, mis hermanos, pero viendo aquí la palabra dice que este caballo es un caballo negro, ¿verdad? Dice que el que lo montaba dice que tenía una balanza, ¿no? Pareciera que ser el poderío económico que ejerce en el mundo, ¿verdad? Pareciera ser que es esa figura que el Señor muestra ahí, porque realmente el poder mundial, mis hermanos, son pocos los países los que dominan sobre el resto del mundo y ellos toman las decisiones, tanto políticas como geopolíticas, porque ahí la geopolítica ya entran todos los territorios. Entonces, dice 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué era un denario, mis hermanos? Era el sueldo diario de un jornalero o obrero en la época de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay algunas parábolas que mencionan respecto a eso, pero si vemos esto, mis hermanos, como que tendiera que todo este tipo de hambruna va a venir por el problema económico que hay, ¿verdad? Porque va a haber mucha escasez, el dinero apenas va a alcanzar lo que se gana a diario para poder pagar, por ejemplo, imagínense que usted ha llegado a pagar con el sueldo diario 1 libra de frijol, por ejemplo, que mire, ¿cuánto vale 1 libra de frijol? 100 quetzales, ¿verdad? Que es la moneda de acá en Guatemala. 100 quetzales le vale. ¿Estaría usted dispuesto a pagar 100 quetzales por 1 libra de frijol? Usted mismo respóndase, mi amado hermano. Y eso, mis hermanos, aquí pareciera que esto va a ser un caos definitivamente, porque ¿quién va a poder tener la disponibilidad o para poder decir? Porque va a haber escasez, y cuando escasean los alimentos, según la economía, tienden a la alza, todo empieza a subir. Y con el tema, por ejemplo, de esto de la pandemia, también uno puede aprender ahí algo y ver que algunas cosas subieron, otras cosas escasearon y la gente se volvía loca ahí hasta por el papel de baño o papel higiénico. Todos andaban ahí porque se había escaseado y algunos lo andaban revendiendo y era más caro. Y todo eso, mis hermanos, lleva hacia un caos. Por ejemplo, leía un documento de en Venezuela, no de ahorita la pandemia, sino que de años anteriores, donde, por ejemplo, ahí decían que la gente, como hay escasez de alimentos y los traen, por ejemplo, de las fronteras con Colombia y otros países ahí cercanos, pero dicen que la gente madruga a hacer cola y a veces ya no hay, es caro el alimento, y sin embargo cuando llegan, bueno, tengo dinero, pero ya no hay. ¿Y qué pasa ahí? Se vuelve un problema de conflicto en el cual la gente tiene que viajar a las fronteras de los países vecinos a comprar los productos básicos, si usted quiere verlo, para poder subsistir. Pero incluso en los supermercados llegaron al límite también de que solo, por ejemplo, los días pares podían ir X o Y familias a comprar, y otros días, los días impares, iban otras familias a comprar porque no podían ir todos al mismo tiempo. Ya pareciera lo de la circulación de vehículos en tiempo de toque de queda acá en Guatemala por esto de la pandemia, que nadie podía circular. Y como les digo, mis hermanos, todo este problema económico, social, genera un montón de problemas en el mundo, y no digamos en los países pobres en los que vivimos, nos tocó vivir a nosotros. Entonces, esta dificultad va a estar muy complicada
en este tiempo de la tribulación que habla la palabra. Entonces, ya vimos que esto de la pandemia nos dejó así como que fuera una especie de también de ensayo para que nosotros veamos ahí cómo puede ser la situación, o peor si usted quiere verlo, porque como les vuelvo a decir, si el denario representa el salario de un día, y que aquí está hablando la palabra que llega al extremo de decir, bueno, 2 libras de trigo por un denario. Lo llevamos a lo chapín, 2 libras de frijol por un día de salario. Por ejemplo, aquí en Guatemala acaban de dar el salario mínimo para el 2021, que es prácticamente el mismo del año 2020, porque no hubo un incremento según los cálculos que hicieron y todo eso. No dio para que la economía mejorara, entonces el salario sigue igual. Imagínense el salario diario, solo les voy para darles un ejemplo. El salario diario de nosotros acá en Guatemala, pongámosle la actividad la más común, que es la actividad no agrícola, está sobre los 92 que, a saber, los 92 quetzales diarios, 92,88 diarios, para un total al mes de 2.989, incluyendo la bonificación famosa de los 250. Y si lo vamos al contraste de la canasta básica, que también hay un dato que siempre todos los años dan, ¿cuánto vale la canasta básica? 2.989, casi está como se dice tablas, ¿va? Habrá una diferencia ahí decimal mínima, pero es para lo que alcanza según el salario mínimo. Y la canasta ampliada, que ya vale 6.900 quetzales, ya alguien no la puede comprar con el salario mínimo. Entonces, y si alguien la puede comprar, ya son pocos los que tienen ese privilegio. Entonces, vemos acá que la desigualdad económica viene a ser un problema que en los tiempos de la tribulación se van a empeorar, mis hermanos. O sea, el que quiera ver que la situación puede mejorar, créame que está complicado. Sin embargo, la palabra dice que no nos turbemos. Usted y yo no nos debemos turbar, mis hermanos. No debemos preocuparnos por eso, porque sabemos que el Señor tiene el control sobre su pueblo, y la misma palabra así nos lo dice, mis hermanos, porque a través de la palabra nosotros también recibimos consuelo, conforte, y ya el Señor nos advierte de todo eso, mis hermanos, porque como ya le leí en Mateo 24:6, es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no va a ser el fin. Entonces ya vimos que esa balanza representada por la economía mundial, ¿ya? Entonces, igual ahí dice, no dañes el aceite ni el vino, dice. Aquí podría haber una representación, mis hermanos, si usted quiere verlo, del mismo pueblo, de la misma nación de Israel, o de los lugares aquellos donde, porque regularmente, mis hermanos, los que más van a sufrir en esta época va a ser las personas de escasos recursos. Sin embargo, para aquel que tiene los medios necesarios, no lo va a sentir. Por ejemplo, aquí en Guatemala, el que tal vez tiene sus recursos, pues tal vez no sufrió mucho con esto de la pandemia, porque tenía ahí un buen respaldo. Sin embargo, para el que se quedó sin empleo, sin trabajo, resultó ser muy difícil la situación económica, ¿verdad? Entonces, aquí el aceite y el vino, la sugerencia es que pudiera estar representado en la nación de Israel, que esa va a estar protegida por el momento hasta que el anticristo viole el pacto que va a tener con el mundo de paz, ¿verdad? Que esa paz va a ser cortísima relativamente, y después vienen los demás juicios de Dios sobre este mundo, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cita en Amós, así rapidito se las voy a leer, mis hermanos. En Amós 8:4 dice, oíd esto, dice, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Venderemos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con el engaño la balanza. Amén. Entonces, los que son
Pareciera esto como que les estuviera hablando de ese conflicto que ha habido entre el rico y el pobre, ¿verdad? Pero realmente el que más va a sufrir, mis hermanos, van a ser todos los que seamos de escasos recursos, porque realmente eh, el que va a tener sus buenos recursos ahí atesorados no va a sufrir tanto una hambruna, ¿verdad? Si usted compara, por ejemplo, la situación de los países europeos con la situación de nuestros países a nivel de Latinoamérica, hay más poder adquisitivo o hay más, mucha gente puede sobrevivir hasta varios años sin empleo, por ejemplo en Europa, porque hay un seguro de protección del empleo. Sin embargo, aquí en los países latinos no existe ese tipo de protecciones, entonces eh, va a haber mucha dificultad con eso, pero sabemos que en el nombre de Jesús el pueblo de Dios debe estar preparado. Amén. Veamos, bueno, Mateo 24:7 dice, porque se levantará reino contra reino y ahí va aunado la guerra con el hambre, dice, porque habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces vemos que eso como que va relacionado. Lo curioso aquí, mis hermanos, y si uno ve el panorama mundial, por ejemplo, previo al COVID-19, había un conflicto o una guerra, si usted quiere verla de mercado o ver cuál era la potencia mundial que más vendía y había esa cierta guerra económica entre China y Estados Unidos, por ejemplo, incluso China ya absorbiendo el mercado norteamericano, a lo cual, por ejemplo, el presidente Trump le puso un tope, ¿verdad? Pero eso llevó a otra serie de conflictos, ¿verdad? Entonces, dentro de muchas cosas de conspiraciones y todo eso que surge, porque no sabemos definitivamente qué tipo de mentes crearon, por ejemplo, este virus. Entonces, va el poder económico que va a regir en el mundo. ¿Qué nación es más poderosa? ¿Qué nación puede llegar a tener el dominio a nivel mundial? Entonces, vemos que ahora no son solo guerras de bombazos, sino que son guerras que pueden ser económicas, guerras con armas químicas, por ejemplo, que son más efectivas que enviar una bomba atómica, por ejemplo. Entonces, yo leía así, por ejemplo, qué efecto ha tenido, por ejemplo, las pandemias a lo largo de la historia, por ejemplo, en los últimos 5 siglos, si usted quiere, o 500 años. Pero las epidemias han matado a millones de gente y es algo que ha matado más que una simple guerra mundial. O sea, las guerras, si usted quiere verlo biológicas, como que pueden ser más efectivas para lograr fines malévolos de poder exterminar a cierta población. Entonces vemos que, por eso les digo yo, vemos esa forma de la cual hoy nos está rigiendo qué situación tenemos en nuestro tiempo. Entonces pareciera como que fuera una breve señal de lo que va a pasar más adelante, porque esto que vemos hoy no va a ser nada comparado con la tribulación que aquí vamos a ver. No sabemos qué más tipo de pestes o pueden venir al mundo que va a morir una cuarta parte, dice la palabra, porque aquí ya va el jinete de la muerte, que es un jinete de color negro, ¿va? Que lleva en sí la hambruna, ¿va? Porque dice que es un caballo negro, ¿no? Entonces, esto nos lleva, mis hermanos, hacia una situación muy, pero muy difícil en el tiempo de la tribulación. Amén. Vamos ahí con el cuarto sello, mis hermanos, y yo creo que con este nos vamos a quedar el día de hoy porque el tiempo ya avanzó bastante, pero es necesario que terminemos este cuarto sello. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Entonces, amarramos la guerra, amarramos la muerte, amarramos las pestes, ¿verdad? Todo eso que viene entrelazado con esto que sucederá en la tribulación.
y que obviamente donde hay guerra hay muertos, donde hay pestes, hambre, van a haber muertes. Y para muestra un montón lo que vivimos actualmente. Entonces, mis hermanos, la palabra aquí nos ilumina de una manera poderosa, una manera que el Señor aquí está revelando la palabra como nunca se lo había revelado a otros profetas, ¿verdad? Aunque hay cierta palabra que va a ir relacionada con el profeta Joel, el profeta Daniel, Isaías, Jeremías y otros profetas ahí que Ezequiel también, muchos profetas que escribieron ahí palabra que estuvo sellada pero que ahora es revelada, mis hermanos, porque esa palabra estuvo sellada pero ahora es revelada. Amén. Entonces, aquí habla ya de una cuarta parte de la tierra que va a fallecer. Yo veía ahí el dato, por ejemplo, al día de hoy, por ejemplo, hay 7.684 millones de habitantes a nivel mundial. Si usted divide eso entre 4, le va a dar 1.921 millones. Que si hoy fuera el juicio, o perdón, que fuera esto el tema de la tribulación, estaríamos hablando que esas personas morirían el día de hoy. Entonces, tenemos, mis hermanos, ver que esta representación de este caballo amarillo, porque al final de cuentas el color amarillo representa en sí la muerte, ¿verdad? Por ejemplo, los cadáveres de las personas al morir pues se ponen así amarillentos, ¿verdad? Porque la pigmentación de la piel va cambiando para pasar a la putrefacción, ¿verdad? Que ya se vuelve color verde, como denota también en Levítico 13:49, donde ahí hay cómo era el color de la lepra, ¿verdad? Pero vemos, mis hermanos, que está representado todo esto que vemos: muerte, hambruna, guerra y el dominio del anticristo, del primer sello. Porque si ustedes ven, los gobiernos quieren hacer lo posible por ejemplo, el día de hoy, ver la solución, incluso con una vacuna que va muy rápido y que parece que no es muy funcional, porque crea efectos secundarios, porque realmente para que creen una vacuna, por lo menos debería llevar unos 5 años, por lo menos, para que sea efectivo. Pero sacarla solo de unos meses para la fecha actual, mis hermanos, es muy complicado. Es muy complicado y tiende a que en vez de mejorar la salud, empeore. Entonces, eso también nos llama a que nosotros estemos alertas, mis hermanos, porque independientemente que esto vaya de mal en peor, nosotros como hijos de Dios ya lo tenemos acá a través de la palabra revelado, de que los días van a ser más malos de lo que ahora vivimos, mis hermanos. Pero debemos de confiar, mis hermanos. Yo con esto no lo quiero atemorizar. Al contrario, yo lo que quiero es que usted se arme de valor con la palabra y le crea la palabra de Dios, y que tengamos esa esperanza en que nosotros como pueblo de Dios vamos a ser, obviamente no estamos apartados de la tribulación, pero sí de la gran tribulación y del juicio, porque ahí vamos a ir leyendo que esta parte de la tribulación, pues todavía está la iglesia aquí en la tierra, pero que vamos a ser testigos presenciales de todo eso que está pasando, mis hermanos. No sabemos si estos tiempos ya están cerquísimas, pero lo que sí les puedo decir yo, mis hermanos, es que debemos estar preparados. Y la palabra nos alerta, nos da esa voz que nos dice: estén preparados, no teman, no desmayen, porque si todo viene de mal en peor, a través de la palabra podemos, mis hermanos, tener mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza, espero que usted también tenga esa esperanza, en el cual el Señor nos está hablando de una manera poderosa. Mire, el día de hoy usted tiene el privilegio de oír esta palabra porque ama la palabra de Dios, y lo felicito. Pero ¿cuántos ignoran la palabra? Usted quiere darles un mensaje, ignoran la palabra. Entonces no hay que ignorar la palabra, y menos en estos tiempos tan impredecibles. Podrán haber muchas profecías, pero realmente el día y la hora, como dice la palabra, nadie sabe. Amén. Nadie sabe el día ni la hora en el que el Señor viene. Solo nos habla que nos preparemos.
porque Él va a venir como ladrón en la noche, pero para todo aquel que no esté preparado. Pero para usted y para yo, vamos a estar preparados y vamos, mis hermanos, a, a tener ese encuentro con el Señor, pero nos tenemos que preparar, mis hermanos. Amén. Entonces, aquí ya tenemos el símbolo de la muerte. Entonces, aquí también entran otros temas de los cuales, como les digo, si el Señor no ha venido es porque todavía tiene misericordia. El Señor está viendo que está existiendo mucha maldad en el mundo y que sin embargo todavía hay misericordia de parte de Dios. Y nos llama a nosotros como su pueblo a que nos preparemos. Amén. Entonces, aquí con este sello lo voy a dejar, mis hermanos. De ahí seguimos con el quinto sello que ya nos va a hablar de ese clamor de las almas. Entonces, pidámosle al Señor, mis hermanos, que nos siga iluminando a través de la palabra, que nos siga guiando por sendas de justicia, que nos siga llevando por el camino, la verdad y la vida, y que por sobre todo tengamos en nuestro corazón siempre su palabra. Amén. Dios me les bendiga a cada uno y no me corte. Vamos a orar, que es muy indispensable que oremos. Y usted, mi amado hermano, lo felicito porque tiene interés en la palabra. Y si por ahí a veces no entendemos algo, pues podemos seguir investigando y podemos ahí seguir profundizando más en la palabra. Que se vuelve corto, ¿verdad? Porque casi cada versículo tendríamos que ahondar casi más de 20 minutos, pero con la ayuda del Señor lo logramos acortar un poco. Pero entonces, oremos, mis hermanos, y continuamos el próximo martes. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas en los cielos, en todo lugar, Señor, por tu omnipresencia y omnipotencia, Padre. Te agradecemos, bendito Dios, porque tú hasta el día de hoy has tenido misericordia. Gracias por revelarnos esta palabra tan preciosa, tan maravillosa. Bendito Dios, que a través de la historia, Padre, tú la has dejado escrita y que al día de hoy, Padre, es revelada hacia nosotros, que en un tiempo estuvo sellada, pero ahora es revelada, Señor, para todo aquel que cree, para todo aquel que se interesa por tu palabra y que ama tu palabra, bendito Dios. Bendice a cada uno por nombre de mis hermanos que se han conectado, bendice a sus familias, bendice su salida, su entrada, Señor, guárdalos de todo mal, Padre Santo, para que pueda estar, bendito Dios, atento a tu palabra, Padre Celestial, y que a través de tu Espíritu Santo tú nos sigas dando ese respaldo, Señor, para poder llevar y predicar tu palabra, bendito Dios, y que cada uno por nombre reciba la bendición a través de la misma, Padre, porque yo sé que no regresa vacía, sino que regresa con el propósito de bendecir nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y nos seguimos viendo primeramente Dios el próximo martes. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.